Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caridad Leger y soy la presentadora de la mini conferencia Educación en el Hogar que vamos a tener en la convención el próximo 14 y 15 de julio con AFI. Espero, si ustedes no se han registrado, todavía no hay problema, lo van a poder hacer cualquiera de los 2 días en Phoenix Convention Center. Hay más información. Si no saben, vayan a la página de web de afi.org y hay mucho más información de ahí. Y también hay un link donde dice mini conferencia en español. Así que hoy nos acompaña Cristian Córdoba. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Gusto estar aquí. Cristian es uno de los conferencistas en nuestra sesión y esto es algo nuevo que tenemos en la convención este año, que vamos a tener un track solamente en español. Las 3 sesiones van a ser en español y un panel de padres para compartir con nosotros. También the keynotes o los conferencistas principales van a tener sus talleres traducidos al español simultáneamente. En la pantalla va a estar la traducción en español para que ustedes se sientan cómodos si inglés no es el idioma que ustedes dominan. Así que para no perder más tiempo, vamos a empezar con Cristian. Cristian va a estar desarrollando el taller llamado Los pilares que un hogar necesita. Así que para conocer más a Cristian, le vamos a hacer unas cuantas preguntas y luego él nos va a compartir un poco de su taller también. Claro que sí. Así que, Cristian, cuéntanos de tu familia y tu experiencia con homeschooling. Bueno, yo soy originario de Quito, Ecuador. Ahí es donde conocí a mi bella esposa también. Nos conocimos muy jóvenes y al movernos acá en Estados Unidos, teníamos una experiencia de lo que es educación con respecto al sistema de que todo el mundo tiene que ir a la escuela, viniendo de una comunidad y un contexto latino. El hecho de asistir a una escuela era parte de nuestro ADN, por decirlo así, de educativo. Y al llegar acá a Estados Unidos, descubrimos este concepto de educación en el hogar, lo cual para mí fue bastante extraño. Fue bastante extraño. Fue porque comencé desde la idea, ¿por qué le vas a hacer eso a tu hijo? ¿Qué con respecto a la socialización? ¿Qué con respecto al hecho de que vaya a crecer con las demás personas? Y es común el hecho de que nosotros tengamos miedo o temor o rechazo a cosas que no conocemos. Pero a medida que fui aprendiendo cada vez más de lo que es educación en casa, de cómo es incluso la historia de la educación en casa aquí en Estados Unidos y todo el efecto que ha causado en la gente, fue un punto de un cambio de 180 grados. Es el hecho de ir de, ¿por qué le haces eso a tu hijo? A ir hasta ahora decir, padres, como que, ¿por qué los padres no hacen esto? A este punto. Lo cual ha sido una gran bendición para nosotros el poder educar a nuestras hijas en casa, el pasar por ese proceso de aprendizaje. No ha sido fácil, obviamente, siempre tiene sus altas y bajas, pero realmente es algo que no cambiaría por nada. Fue una gran bendición hacerlo para nosotros. Excelente. Y Cristian, has mencionado que han tenido altas y bajas, ¿verdad? Obstáculos. Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, pues altas y bajas serían el hecho de que la educación en casa debe tener un fundamento primordial para hacerlo. Si es que no tienes una motivación principal para poder hacerlo, te va a costar. Por el hecho de que tal vez el retomar clases, por ejemplo, matemáticas o volver a estudiar cosas que hace mucho tiempo dejaste de estudiar y encontrar tal vez un currículum, un pensum educativo, algo que se ajuste específicamente a lo que ustedes quieren, porque toma tiempo también el hecho de dedicar a tu hijo, sentarte, conversar con él, estudiar. Cosas que realmente es sacrificial, te toma de tu tiempo, de lo que usualmente podrías estar trabajando, haciendo cualquier otra cosa, pero vuelvo, perdón, vuelvo nuevamente al fundamento principal para poder hacerlo. Si me preguntarías a mí cuál es la razón por la cual hice educación en casa con mi familia, no va a ser por el hecho de que, bueno, quiero que mis hijas sean abogadas o quiero que sean doctoras o quiero que sean las mejores profesionales, no. La motivación principal para poder hacer homeschool en nuestra casa fue el crear mujeres piadosas que glorifiquen a Dios.
Y en el proceso que van a aprender matemáticas, que en el proceso que van a aprender geografía, lo que sea, gloria a Dios. Pero principalmente fue eso, el educar mujeres piadosas que en el proceso nosotros podamos guiar a formarlas para que sean mujeres que puedan glorificar a Dios en su vida, sea lo que sea que hagan en el futuro. Caso que, por ejemplo, al analizarlo, cuando estamos en presencia de Dios y uno como padre específicamente por las responsabilidades que tenemos, dudo mucho que Dios te vaya a preguntar, ¿y qué tanto de matemáticas sabía tu hija? ¿Qué tal sabía la tabla de valores? Al contrario, va a ser qué tanto conocía a Cristo en ese punto. Excelente. Gracias, Cristian, por compartir eso. Y tú mencionaste también los beneficios que han logrado disfrutar. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué le dirías a unos padres que están pensando hacer homeschooling? ¿Qué beneficios has visto? Porque tú empezaste a hacer homeschooling desde que tus hijas Eh, estaban pequeñas, ¿verdad? fue con la primera específicamente. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tomar esa decisión con nuestra primera hija y los beneficios han sido increíbles. Realmente, volviendo al punto de crear mujeres piadosas, el hecho de estar con ellas, el poder educarlas en lo que es la verdad, el hecho de guiarlas en la palabra de Dios, el poder enseñarles la diferencia entre el bien y el mal desde una perspectiva. Me gusta más este concepto de herborio, porque mucha gente tiene la idea de que, bueno, la estás poniendo en una burbuja o algo por el estilo. No, no, al contrario. Estoy creándolas en un herborio con los nutrientes necesarios para cuando vayan al mundo tengan la fortaleza y la capacidad para poder ser mujeres de bien. Porque el concepto de, por ponerlo de esta forma, de enviar a mi hija a la escuela, considerando que en la escuela van a aprender matemáticas y geografía, sí es verdad, pero también van a ser endoctrinadas por el mundo con respecto a perspectivas que yo no estoy de acuerdo. Y el terrible trabajo que tendría sería el hecho de la envío a la escuela para que sea endoctrinada por información que va en contra de nuestros principios. Y después llega a casa y yo tenga que sacar toda esa basura del cimiento que están poniendo mi hija y después volverla a enviar al siguiente día lo mismo, cuando tienen más influencia por tiempo de profesores, de sociedad, de influenciarlas en pensamientos contrarios a principios bíblicos y después regresar conmigo y tratar de sacar toda su obra, realmente es una batalla en desventaja, porque la cantidad de tiempo que pasa un niño fuera de la casa, que no está educado en casa, es mucho mayor al tiempo que nosotros pasaríamos con ellos si es que regresaran a la casa considerando que tienen que hacer tareas, tienen que comer, tienen que hacer su vida personal. A lo mucho, tal vez unos promedio 30 o 45 minutos de tiempo realmente que valga la pena. En contraste de que si es que estás educándolos en casa, estás invirtiendo en ellos en todo el proceso de cómo crecer, qué tal persona ser, sobre todo el cómo conocer a Dios, entender las verdades que el mundo enseña y también las verdades que Dios enseña y ponerse contraste de que la una realmente no era tan verdad como pensábamos, sino que la palabra de Dios es lo que enseña lo que es la verdad y ponerse contraste y que ellas puedan analizarlo desde un ambiente más saludable, el hecho que yo pueda darles esa verdad y esa guía para que puedan ser mujeres de bien en el mundo y puedan desarrollarse bien en todas las áreas de su vida, tanto trabajo como familia, educación, lo que sea. Excelente. Gracias, Cristian. Em, No, me gustaría hacerte preguntas sobre la conferencia que tú vas a estar desarrollando. Como mencioné, el nombre de la conferencia es Los pilares que un hogar necesita y está orientada hacia el padre de familia, Así es. hacia el rol del varón en las casas. Now, Ujú. cuéntame cuál ha sido el rol tuyo en este proceso de homeschooling. Yo te conozco personalmente, conozco a tu familia y yo sé cuál ha sido. Compártenos y compártele a estos padres de familia que van a ver este video, cuál ha sido ese rol. Claro que sí. Voy a hacer la combinación en términos general y parte de mi rol. Ha sido realmente una bendición y un privilegio el poder estar en casa, educar a mis hijas. Gracias a Dios tengo un trabajo que me hace flexible para poder estar con ellas en los momentos que ellas necesitan. Pero incluso si es que no tuviera un trabajo flexible, el hecho de poder llegar, compartir con ellas, disfrutar, ha creado un ambiente en los cuales mis hijas tienen una confianza increíble conmigo. El hecho de que, bueno, yo soy consejero bíblico y he dado oportunidades de dar consejería a diferentes personas, entre ellos jóvenes. Recuerdo el caso de una joven que estaba compartiendo unos
problemas que tenía en su vida acerca incluso de su identidad sexual y cosas que había sido influenciada del mundo, de redes sociales. Y esa muchachita tenía exactamente la misma edad de mi hija mayor. Mm, Y al compararlas las dos, entendiendo que conocer la familia de esta muchacha, que era una familia cristiana, una familia que realmente conocía a Dios, al contrario, decía, wow, esta familia es excepcional. Pero nuevamente, ellos habían perdido la capacidad de influencia que tienen en su hija. Y al ver ese contraste me di cuenta de la bendición del hecho de yo estar en casa y compartir con ellas. Ellas me cuentan absolutamente todo, se abren su corazón, tenemos esa relación muy cercana. Y ese es un rol muy importante también que un padre tiene que hacer, porque un padre modela ese rol de ese líder, ese modelo de demostrar a nuestros hijos la importancia de colaboración, de cómo un padre es aquella persona que tiene que guiar a la familia, como bíblicamente Dios nos ha llamado a nosotros los esposos a ser la cabeza del hogar. Y ellas pueden ver en mí y la idea de un padre que debe tener es el hecho de que tiene que guiar y de demostrar ese rol dentro del hogar para que ellas puedan entender la diferencia incluso entre una madre y un padre y la importancia de los dos dentro de la familia. También la variedad de perspectivas, el presentar diferentes enfoques, ya que mi esposa tiene enfoques diferentes a los míos y mis hijas aprenden de ambos enfoques y pueden entender la variedad de pensamiento, los estilos también de enseñanza que hemos descubierto en ellos. Y el pasar tiempo con ellos y darnos cuenta de nuestras hijas, bueno, mi hija aprende más visualmente, mi otra hija escucha más, aprende más auditivamente. Y eso es algo que al estar presente como padre, identificarme, ok, esto es lo que mi hija, el estilo de aprendizaje que tiene mi hija, entonces voy a dedicar más tiempo para poder ayudarla en ese estilo. También el desarrollo emocional. Los niños se sienten amados y valorados cuando el padre está ahí presente. Muchas veces pensamos, bueno, los enviamos a nuestros hijos a la escuela y ahí van a estar bien, pero nadie va a amar y va a poner más interés a tu hijo que un propio padre. Y un propio padre que demuestra amor en medio de las circunstancias difíciles de aprender o no aprender, es ahí lo que más necesita y da seguridad y ese crecimiento de aprendizaje emocional también a nuestros hijos. Reforzamos valores, el valor del respeto, la responsabilidad, empatía, perseverancia, ayudándoles como padres a demostrar qué es lo que, por ejemplo, el caso de mis hijas, lo que yo quiero que tengan una idea de lo que va a ser su futuro esposo. Yo les modelo esa idea de lo que quiero que busquen en un futuro esposo, en la forma como trato a mi esposa, en la forma como amo a mi esposa. Ellas ven en mí esa imagen de lo que quiero que busquen en un futuro esposo. También en apoyo académico, en poder ayudarles en las tareas, lecciones. Mi esposa no es muy buena en matemáticas, yo les ayudo en esas áreas, en matemáticas, en ciertas cosas que tal vez mi esposa tiene fortaleza y yo no tengo. Ese es el trabajo en común que tenemos. El fortalecimiento también de la relación familiar, el pasar tiempo con ellas, es algo que realmente agradezco a Dios la oportunidad que me haya dado el estar tiempo con ellas, porque tengo recuerdos y sé que mis hijas están creciendo con esos recuerdos en su mente que a futuro van a regresar a ver. Y sí, mi padre estuvo ahí presente, mi padre estuvo para tal evento, mi padre estuvo asistiendo a tal lugar y compartió conmigo. Y firmamos esos vínculos familiares que realmente nos hace que seamos una familia más sólida. Y les preparo para el futuro. El hecho de estar ahí para ellas les ayuda incluso en tomar decisiones, porque muchas veces entendemos, las madres tienen un corazón más emotivo, más sensitivo con sus hijos, pero como padres nosotros somos los que damos esa fuerza para seguir. A veces mis hijas han tenido problema, bueno, es que no sé cómo hacer esto, y digo, bueno, ok, así es la vida es injusta y te voy a ayudar desde una perspectiva de protección donde yo voy a estar ahí para guiarte y que crezcas en las decisiones que tienes que tomar, elecciones que tienes que hacer, desde una perspectiva como hombre, dándote a entender la dificultad que vas a encontrar en este mundo y cómo puedes responder siendo mujer a las dificultades o a las difíciles circunstancias que vas a encontrar en la vida. Pero vuelvo definitivamente al punto principal. La razón por la cual un hombre, un padre, tiene que estar presente ahí es por el hecho de que nosotros somos los que moldeamos el camino de lo cual nuestros hijos, nuestras hijas tienen que caminar, que es para glorificar a Dios. Ese es el motivo principal. Nosotros somos los líderes que guiamos espiritualmente a nuestros hijos. Y si es que un padre no está presente, es un gran hueco que nada puede llenar. Las madres pueden tener toda la intención posible para hacerlo, pueden tener todo el cariño para hacerlo, pero el hueco que deja un padre es impresionante. Y eso es algo que también voy a explicar más a detalle en la clase con respecto a la importancia de nosotros como hombres de estar presentes en todas las áreas de la vida de nuestros hijos.
Ahora, Cristian, tú mencionas que tienes el privilegio de poder trabajar desde la casa y involucrarte muchísimo más. ¿Qué consejo le darías a un padre que no tiene ese beneficio, verdad? Que está fuera de la casa, trabajan muchas veces, ¿verdad? El padre se va muy temprano, regresa en la noche. ¿Cómo podrían ellos realmente involucrarse en este proceso de la educación en casa? Bueno, en primer lugar, obviamente, orando por sus hijos. Eso es importante, interceder que Dios los bendiga, los proteja, los cuide. Los momentos que llegas a casa, considera esto. Si tienes que pasar por una tienda comprándote un Red Bull o algo para que te dé energías, hazlo, pero tienes que llegar a casa a amar a tu esposa, atender y amar a tus hijos. Esa es la labor que nosotros tenemos. El hecho de tener la responsabilidad de cuidar y proteger y proveer por nuestros hijos también involucra ese desarrollo emocional. Sé que como hombres, a veces trabajos difíciles que tienes que salir al aire libre y te cansas y llegas cansado, lo que haces es comprensible, pero también considera que tu trabajo no es únicamente proveer económicamente. Eso es parte de la responsabilidad que ya está dado por hecho. Tu responsabilidad es de educar a tus hijos, de guiarlos en el Señor. Esa es tu responsabilidad. El hecho de que tú traigas dinero a la casa y proveas, eso es algo que de por sí Dios ya nos ha dado esa responsabilidad. Entonces, por ende, el buscar esos pequeños momentos cuando llegas a casa, compartir con ellos, en lugar de, qué sé yo, estás cansado, prendes la televisión, haces algo para distraerte, ¿qué tal si te vas al cuarto de tus hijos y conversas? ¿Cómo estuvo tu día? Platícame. ¿Cuál fue la parte más alegre de tu día? ¿Cuál fue la parte más triste de tu día? Durante los fines de semana, salir con ellos y compartir con ellos o averiguar qué es lo que te está faltando en aprender en matemáticas o en ciertas cosas, o solo compartir en cualquier detalle, salir a darte una vuelta con ellos y conversar de sus vidas, invertir en ellos. Es el hecho de que ellos se den cuenta que tú estás presente en sus vidas, que no eres únicamente un proveedor económico, sino que eres mucho más que eso. Porque si podemos, por ejemplo, el hecho de reemplazar a un padre que provee económicamente, digamos que alguien solo trae dinero a la casa. Si es que encuentras una persona que pueda financiar todas las necesidades de la casa. Podríamos llamarle eso un padre. No es así. Porque un padre es alguien que va mucho más allá de solo proveer económicamente al hogar, sino es dar amor, provisión espiritual, nutrir espiritualmente a la familia y dar ese cariño y ese amor que solo un padre puede dar, esa seguridad que da que solo un padre puede dar. Excelente. Y Cristian, si pudieras decirles algo más a esas personas que nos están escuchando hoy, ¿qué les dirías? Para que Bueno, vengan a la mini conferencia, ¿qué consejo o qué les podrías decir? sé que muchos van a tener dudas con respecto a la educación en casa, especialmente para aquellos que somos latinos en una comunidad donde la idea de educación en el hogar es sumamente extraña. Te aconsejo que realmente vayas a esta conferencia para que puedas estar empapado de información y puedas aprender más acerca de aquello que desconoces. Es muy común y por mi experiencia personal al inicio del el educar en casa, que te vas a topar con diferentes opiniones que realmente te van a poner en duda con respecto, bueno, le estaré haciendo bien a mi hijo, a mi hija, el llevar la casa, a mi familia, me dice que estoy haciendo mal, o la sociedad. Mira, primero infórmate. Mientras más conocimiento tengas acerca de lo que se trata el educar en el hogar, vas a llenarte de más información que te va a ayudar a tomar una decisión que realmente va a cambiar por completo la vida de tu hijo y de tu hija. Te recomiendo que realmente asistas a la conferencia, que conversas con personas, con varias familias, que digas cuál fue tu experiencia, cómo ha sido, porque no solo te bases de mi experiencia, conversa con más personas y te vas a dar cuenta de miles de familias que están haciendo eso y el beneficio que están obteniendo. Así que no te dejes llevar solo por la opinión de aquellos que no conocen lo que es una educación del hogar, sino que infórmate de aquellas personas que han pasado años haciéndolo y del beneficio y la bendición que tienen al ser educación en casa. Muchísimas gracias, Cristian. Y una vez más, gracias por escucharnos. Recuerden, la convención es el 14 y 15 de julio. Ujú. Nuestra mini conferencia va a ser el sábado. Empezamos desde las 8:30 en
en la conferencia principal, que va a estar traducida simultáneamente, y a las 10:30 va a empezar la mini conferencia toda en español. Tenemos 3 conferencistas y luego el panel de padres, así que vengan preparados, traigan preguntas. En el panel va a ser vamos a tener preguntas abiertas donde ustedes nos van a poder preguntar. Todas las personas que van a estar en la conferencia son padres que ya han estado involucrados en homeschooling, unos han graduado, Cristian está graduando próximamente a una, yo también, mi hija va a entrar a 11º grado, o sea que estamos cerca de esa carrera, terminando nuestra carrera de hacer homeschooling, y vamos a estar compartiendo, queremos que se sientan a gusto con nosotros, así que vayan al sitio de internet de afi.org o afe.org. Y el primer link, busquen la convención. Hay un link que dice mini conferencia donde están las descripciones de las conferencias que vamos a tener, de las sesiones. Y si tienen más preguntas, vamos a estar poniéndola aquí abajo. Pueden escribir las preguntas y yo las estaré contestando. Veremos a quién se las dirigimos. Así que muchas gracias. Y Cristian, muchísimas gracias otra vez por darnos este tiempo y nos vemos el 15 de julio. Muchísimas gracias.